¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles en este espacio de la Comisión de Acceso a la Información Pública y que se transmite aquí en Canal 26 gracias a este esfuerzo de colaboración que se llevó a cabo a partir de un convenio que hace ya un par de meses firmamos con Canal 26. En este espacio le presentamos la semana pasada el acto inaugural del primer Foro Internacional sobre Transparencia, Derechos Humanos y Educación. El día de hoy queremos transmitir para todos ustedes lo que significó la firma de un convenio de colaboración con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, por la Red por la Rendición de Cuentas. Se trata básicamente de que se pueda crear este mecanismo de colaboración con el CIDE y que las instancias firmantes, que fueron la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la propia Comisión de Acceso a la Información Pública, se sumen en trabajar para crear verdaderamente una cultura por la rendición de cuentas. En esta ocasión y para iniciar este espacio vamos a presentar la intervención que tuvo el secretario general del CIDE, el doctor Sergio López Ayón, en el marco de este evento. Acompáñenos. La Red para la Rendición de Cuentas nace de un diagnóstico que elabora un grupo de investigadores del CIDE, que de manera detallada y documentada, por un lado, reconoce los avances que particularmente durante la última década hemos tenido en el país en materia de acceso a la información, de transparencia y de rendición de cuentas. Tenemos hoy derechos, instituciones y procedimientos que permiten ser optimista respecto de la creación o de la capacidad que tenemos de ir creando marcos institucionales orientados a la rendición de cuentas. Sin embargo, este diagnóstico también documenta que estas instituciones, estos derechos, estos procedimientos son aún imperfectos, insuficientes y desarticulados. Ciertamente tenemos mucho mejor información si lo comparamos con el panorama que teníamos hace 10 años, pero esta información sigue siendo aún hoy de muy baja calidad. Las cuentas son claramente insuficientes, cuando no inexistentes, y sobre todo no tenemos responsables. Sin información, sin cuentas, sin responsables, no hay rendición de cuentas posible. Otro resultado que se deriva de este diagnóstico es la fragmentación de instituciones, de grupos, de organizaciones de la sociedad civil, de los esfuerzos de investigación y de docencia en esta materia. Por esto nace la Red. Es un espacio de confluencia de la academia, del periodismo de fondo, de las organizaciones de la sociedad civil y de la responsabilidad institucional. Es una red incluyente y dinámica que hoy en la mañana tenía 22 miembros, hoy después de esta ceremonia tendrá 26, que tiene un propósito central: crear un entorno, un contexto de exigencia social para una auténtica práctica de rendición de cuentas en este país. Hoy es claramente un día importante para la red. En primer lugar, porque sumamos 4 nuevos miembros: las comisiones de información de Tlaxcala y Puebla, la Comisión de Derechos Humanos y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, instituciones y academia que van a compartir un espacio de reflexión conjunta. En segundo lugar, y quiero destacarlo, porque el señor gobernador Moreno Valle ha aceptado firmar como testigos de honor en estos 3 convenios. Con ello honra su compromiso de construir en los hechos un gobierno democrático y por ello transparente y que rinde cuentas. Puebla tiene hoy, señor gobernador, señores comisionados, señora presidenta, señores miembros del presidium, amigos, una enorme ventana de oportunidad para subsanar algunas de sus importantes deficiencias normativas e institucionales que han identificado diversos diagnósticos que se han hecho sobre la transparencia y la rendición de cuentas. Puebla necesita una mejor ley
que por cierto hoy es todavía objeto de una acción de inconstitucionalidad, y ojalá la acción conjunta de los poderes del Estado de Puebla permita que pronto esta pueda ser sobreseída porque ya hay un nuevo entorno normativo. Puebla tiene hoy la oportunidad de fortalecer sus instituciones democráticas y tiene desde luego la oportunidad de ser el ejemplo de un gobierno democrático, transparente y que rinde cuentas. Me parece que este es el sentido profundo del acto que vamos a desarrollar en un momento, la firma de estos convenios, que no solamente son papel, sino supone esta confluencia, repito, de la academia, de la responsabilidad institucional y de la sociedad civil para construir un México mejor. Muchas gracias. Muchas gracias por continuar en Sociedad Transparente. Hemos ya escuchado al doctor Sergio López Ayllón hablar sobre los alcances de este convenio de colaboración con el CIDE de la Red por la Rendición de Cuentas. En el marco del mismo evento que se desarrolló en el Complejo Cultural Universitario, se presentó una espléndida conferencia magistral a cargo de un profesor investigador muy reconocido en México porque también fungió como consejero electoral, el doctor Mauricio Merino. Él abordó el tema de la nueva gestión pública. Le invitamos a escuchar al doctor Mauricio Merino. En primer lugar, quiero saludar la idea de que este foro combine la transparencia con los derechos humanos y con la educación. No es frecuente que se entrelacen estas tres ideas y me parece un enorme acierto que en efecto vengan juntas, porque al final del día de eso estamos hablando. La transparencia y el acceso a la información son hoy, venturosamente, gracias al esfuerzo de muchas mexicanas, de muchos mexicanos, varios de los cuales están hoy con nosotros aquí mismo en esta mesa. Es hoy, como digo, un derecho fundamental en este país. Ha sido una batalla larga para que finalmente el acceso a la información pública se considere como un derecho fundamental, como uno más de los derechos fundamentales que tenemos las personas en este país por el solo hecho de vivir, por el solo hecho de estar juntos dentro de las fronteras de este país. Es también evidente, por lo tanto, que defender la transparencia y defender el acceso a la información supone, por lo tanto, hacer una defensa explícita de los derechos humanos en su conjunto, porque de nada nos serviría tener acceso a la información, conocer lo que están haciendo nuestras autoridades y la manera en que están ejerciendo la autoridad que les hemos otorgado a través de vías democráticas, si no es, en primerísimo lugar, para salvaguardar los derechos humanos que nos permiten dignificar la vida en común, darle al sentido de la política su verdadero sentido colectivo como una forma de vida en común que nos compromete a todos y nos articula a todos dentro de un mismo proyecto que llamamos un país, que llamamos una nación, que llamamos el conjunto de derechos que finalmente nos rige. Y creo también que es un gran acierto haber hecho esta combinación que de suyo está entrelazada con la educación, porque en efecto creo que lo que más nos está haciendo falta es una fuerte labor pedagógica, de pedagogía pública, para que estos derechos se conozcan, para que estos derechos se ejerzan de manera cotidiana. No tengo la más mínima duda de que tras haber ganado el derecho, lo que tenemos que ganar enseguida es la conciencia. Y la conciencia se construye a través de la educación. Creo, por lo tanto, que es un gran acierto de quienes han organizado este evento el haber vinculado estas tres ideas, y ojalá nos llame a todos a la reflexión para que en efecto, defendiendo los derechos y defendiendo la transparencia, hagamos todos los días pedagogía pública a través de todos los medios a nuestro alcance para que estas conquistas recientes del pueblo mexicano puedan efectivamente convertirse en una realidad cotidiana, en parte de nuestras rutinas. Creo que deberíamos celebrar, deberíamos alegrarnos en el día en que ya no sea necesario convocar a un foro para hablar de acceso a la información,
en que ya no sea necesario organizar redes para reclamar que este derecho se convierta en un verdadero sistema de rendición de cuentas. Celebraremos cuando todo esto sea parte de la rutina, cuando sea parte de la vida cotidiana, cuando ya esté integrado a nuestros valores, esté integrado a las actividades que de manera normal realicemos las mexicanas, realicemos los mexicanos, para que efectivamente no tengamos que seguir luchando por estas causas. Habrá otras, y seguramente, ojalá, serán mejores, pero en este momento tenemos que convertir en conciencia esta experiencia y tenemos que hacer de esta conciencia una rutina cotidiana. Ojalá así sea, y por eso es que me parece espléndido esta convocatoria. Yo quisiera empezar por decir que hemos tomado mucho tiempo, muchos años, en construir un régimen distinto al que teníamos en el pasado. México ha pasado de un régimen político en el que un solo partido dominaba prácticamente toda la escena pública, dominaba prácticamente todos los espacios públicos, todos los cargos, todas las decisiones, todos los presupuestos, a otro régimen recién nacido prácticamente, en el que por lo menos 3 grandes fuerzas políticas, 6 si se suman todas, están participando ya en la toma de decisiones. Nos preocupamos durante muchos años en la construcción de un proceso democrático que pudiera transformar al país de manera pacífica para albergar la pluralidad que ya existía en la sociedad, la pluralidad de ideas, la pluralidad de intereses, la pluralidad de propósitos, de proyectos que ya existía en la sociedad, que ya se estaba expresando en la sociedad de muy distintas maneras, algunas de ellas violentas incluso, para poder dar cabida en el ambiente institucional a esta nueva fuerza de la pluralidad y convertirla, como dije antes, en algo que poco a poco se fuera normalizando, se fuera convirtiendo también en parte de nuestras rutinas institucionales. Tengo la impresión, y creo estar cerca de una afirmación fuerte cuando digo que ese proceso de cambio que llamamos genéricamente la transición a la democracia en México, se consolidó en buena medida, avanzó con mayor rapidez y con mayor éxito, cuando una buena parte de la sociedad hizo conciencia de que la clave para poder transformar al régimen anterior en un nuevo régimen plural estaba en un punto específico, un punto en particular, que era el voto de los mexicanos. Cuando el mundo intelectual, el mundo académico, cuando el mundo político, cuando los medios de comunicación, cuando la sociedad organizada, cuando la gente común y corriente comprendió que la batalla tenía que concentrarse en la conquista del voto libre, directo, universal y secreto, fue entonces cuando la dimensión democrática, grandilocuente, llena de aristas y seguramente de expectativas y de promesas, se convirtió en un trabajo concreto, se convirtió en una tarea puntual, y gracias a la búsqueda de un voto que de veras fuera respetado, es que se empezaron a construir normas, se empezaron a construir instituciones, se empezó a crear un nuevo debate que tenía un sentido puntual, una batalla concreta que ganar. Todos sabemos que eso sucedió durante prácticamente la última década del siglo XX mexicano, y que todavía estamos en buena medida luchando y tratando de afirmar que ese camino del voto para la distribución del poder efectivamente se afiance para siempre, ojalá, no solo en nuestra cultura política, sino en nuestros valores más arraigados como mexicanos y obviamente en las instituciones que nos rigen. Cambiamos pues al régimen político, pasamos del singular al plural, cambiamos la composición de los gobiernos, cambiamos la forma en que los gobiernos se relacionan con la sociedad,
cambiamos incluso la dinámica en la que tradicionalmente se hacía política por una completamente diferente, en la que ahora es, en efecto, el voto el que parece regir todas las conductas, todas las decisiones y a veces hasta obsesivamente todos los diálogos que tiene nuestro país para tomar decisiones. ¿Por qué digo esto? Lo digo por dos razones. La primera es que nos preocupamos tanto por la distribución del poder político y nos concentramos de manera tan obsesiva, tan persistente en la idea de construir un nuevo régimen plural, un nuevo régimen de partidos políticos, que hemos descuidado, y esto debe asumirse con plena conciencia, el ejercicio del poder político. Tras muchos años de concentrarnos en la idea de la distribución plural del poder, nos hemos venido a dar cuenta que no nos hemos ocupado con la misma fuerza, con el mismo compromiso, en la forma en que se ejerce el poder político. Entre los temas que se abordaron en el Foro de Transparencia, Derechos Humanos y Educación estuvo desde luego aquello que tiene que ver con la nueva gestión pública y los elementos sustanciales para fortalecer a la administración pública. En ello encaja perfectamente la promoción del derecho a saber y desde luego la transparencia gubernamental. Continuemos escuchando la participación del doctor Mauricio Merino, investigador del CID. Hemos abandonado, creo yo, la idea de que tras la distribución del poder tiene que venir la rendición de cuentas, tiene que venir una nueva forma de ejercicio del poder político que sea consecuente con la forma democrática en la que el poder se está distribuyendo. Si no hacemos este ejercicio para que distribución del poder político y ejercicio del poder político sean compatibles, sean coherentes y sean plenamente democráticos, entonces podemos caer en el riesgo de hacer perder confianza en la democracia misma, hacer creer a la sociedad que la sola distribución del poder político es lo que define la vida de la democracia y no su ejercicio abierto, su ejercicio transparente, su ejercicio comprometido con los problemas públicos del país. Es esta otra tarea, la de democratizar el ejercicio del poder político, la que hoy nos convoca en esta mañana. Es la que justifica, la que explica, la que le da sentido y coherencia a todas las acciones que tienen que ver con transparencia, con acceso a la información, con rendición de cuentas. Sin embargo, y esta es la segunda razón por la que quiero hacer esta analogía, me doy cuenta de que a diferencia del momento de distribución del poder político del que hablé hace un momento, cuando se concentró todo el esfuerzo en el voto y todo el mundo entendió que esta era la clave para producir los cambios políticos que vendrían como en cascada muy pronto, no tenemos todavía el mismo anclaje para el caso del ejercicio del poder político. Todavía no hemos conseguido articular ni en términos conceptuales, ni mucho menos en términos prácticos, ni tampoco en términos jurídicos, normativos, qué es exactamente lo que decimos cuando decimos rendición de cuentas. Todavía no tenemos un marco que nos permita, como en el caso del voto, decir esta es exactamente la ruta a seguir y por esta vía nos tenemos que ir. Y todavía no hemos logrado, creo yo, pasar de la grandilocuencia del derecho fundamental de acceso a la información ganado a pulso y bien conquistado a la práctica gubernamental cotidiana. En buena medida tenemos regresiones, tenemos obstáculos, tenemos resistencias en materia de acceso a la información, porque da la impresión de que el acceso a la información funciona solo, funciona como una especie de gran conquista democrática para el país, que sin duda lo ha sido, pero que no parece estar conectada con el resto de la gestión pública cotidiana. No parece estar conectada con
los procesos de fiscalización de los recursos, no parece estar conectada con el sistema de presupuestación, no parece estar conectada con el sistema de responsabilidades públicas, no parece estar conectada con los distintos sistemas de evaluación que la propia Constitución y las leyes nos han venido dando. Por lo tanto, para buena parte de los gobiernos del país, lamentablemente, el acceso a la información se ha convertido en una especie de puerta, de ventanilla de acceso, a través de la cual la sociedad pide información, pide documentos o incluso pide que se hagan informes. Para quienes están agobiados, para quienes están llenos de trabajo en los gobiernos, para quienes el tiempo apenas sí es suficiente para cumplir con todas y cada una de sus obligaciones, añadir una más que consiste en buscar los documentos o en hacer informes para responder a estas solicitudes de información sin que esa solicitud tenga un sentido democrático, articulado y completo, acaba siendo una obligación adicional que les pesa mucho. Si a esto añadimos además que mientras más se sabe, más se pregunta, si añadimos que el acceso mismo a la información es ya de suyo una puerta de entrada para saber cómo están funcionando los gobiernos y cómo están cumpliendo con sus obligaciones los gobernantes con nombre y apellido, y si añadimos además que la distribución del poder político que hemos construido en estos años ha creado una especie de dinámica entre los propios partidos políticos y aún entre candidatos dentro de un mismo partido político en busca de notoriedad propia y en busca de minar la notoriedad del adversario, entonces a la carga de trabajo que supone el acceso a la información se añade el riesgo político que observan los gobernantes para dar a conocer con toda exactitud lo que están haciendo. Muchos de ellos, quizá sinceramente comprometidos con el acceso a la información, ven ante la posibilidad de revelar todo, de revelar cuántos recursos hay, cómo se están gastando, qué resultados se están obteniendo, de qué manera se están llevando a cabo los procesos, quiénes son responsables de cada uno de los trámites, etcétera. Ante el riesgo de revelar todo, lo que ven es una posibilidad de ser atacados políticamente. Y por lo tanto, a la carga, de trabajo, se añade la preocupación por lo que puede significar políticamente ser, por así decir, demasiados transparentes, como si hubiera un grado en la transparencia, como si se pudiera ser poco o mucho transparente, como si se tratara de un asunto de medición y no de un derecho que no está sujeto a medida alguna, que no está sujeto a ningún tipo de graduación. Creo que esto está ocurriendo en este momento, repito, porque no hemos sido todavía capaces de construir colectivamente una idea que nos convoque a todos para comprender que sin acceso a la información, que sin la construcción de transparencia y sin el trabajo técnico, concreto, cotidiano que esto supone, no podremos hacer un ejercicio democrático de la autoridad. Y muy pronto, me temo, podríamos caer en francas contradicciones con la distribución democrática del poder político. Entre la distribución democrática y el ejercicio no democrático del poder político puede haber francas contradicciones, puede haber riesgos incluso graves para la consolidación de la democracia en nuestro país. Ahí tienen un espacio de reflexión, de análisis, escuchar verdaderamente a estas personalidades conocedoras de los temas que mueven la agenda pública de hoy, siempre enriquece el debate político. La próxima semana en Sociedad Transparente continuaremos proyectando las conferencias magistrales del Foro Internacional Transparencia, Derechos Humanos y Educación. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.